Hoy vengo a hablarles del coronavirus y de cómo ha impactado nuestras vidas de la forma económica y social. Primero voy a hacer una pequeña línea del tiempo en donde relataré los eventos más importantes de esta pandemia. El 31 de diciembre del 2019 se dan unos extraños casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, China. El 16 de enero del 2020, en Japón, las autoridades confirman el primer caso de coronavirus, al igual que en Tailandia. El 20 de enero de 2020, China reporta más de 200 casos nuevos de la enfermedad, incluida una tercera persona muerta. El 26 de enero del 2020, más de 2.700 casos son confirmados en China y 50 en otras partes del mundo. El 30 de enero del 2020, Estados Unidos confirma el primer contagiado de coronavirus de Wuhan transmitido de persona a persona. El 3 de febrero del 2020, el ministro de Relaciones Exteriores de China acusa al gobierno de Estados Unidos a reaccionar inapropiadamente sobre el brote del coronavirus y difundir el miedo al imponer restricciones de viaje. El 11 de febrero del 2020, la OMS nombra al coronavirus como COVID-19. El 18 de febrero de 2020, las personas que han muerto por coronavirus superan los 2.000 casos. El 21 de febrero del 2020, la CDC cambian los criterios para contar los casos confirmados de nuevo coronavirus en Estados Unidos y comienzan a rastrear dos grupos distintos. El 3 de marzo de 2020, la Reserva Federal recorta las tasas de interés en medio punto porcentual en un intento de sacudir a la economía estadounidense ante las preocupaciones sobre el brote de coronavirus. El 8 de marzo del 2020, el primer ministro de Italia confirma por decreto que establece restricciones de viaje en toda la región de Lombardia y de otras 14 provincias. El 13 de marzo del 2020, Trump declara una emergencia nacional para liberar más de 50 millones en recursos federales para combatir el coronavirus. Ahora, a nivel nacional, el primer caso de la pandemia fue confirmado el 6 de marzo del 2020, correspondiente a una mujer de 19 años procedente de Italia. Hasta la fecha, el 28 de julio del 2020, se han reportado más de 267.385 casos. Vamos con 9.074 fallecidos y 136.690 recuperados de COVID-19. El 12 de marzo ya se empezaron a ver diferentes estrategias del gobierno para poder frenar el paso del coronavirus, como cancelar los eventos con más de 500 personas, e implementaron otras estrategias para contrarrestar cualquier tipo de pandemia que se pudiera dar en el país. Pero como sabemos, el resultado fue otro, pues en tan solo una semana ya 54 casos habían sido confirmados en la nación. El 20 de marzo se declara la primera cuarentena en todo el país, durante 19 días. En ese tiempo se reportaron 17 nuevos casos, y así hasta la actualidad, siguiendo con la progresión de casos de coronavirus vistos en el país. Para contrarrestar los efectos de la cuarentena, que pues como todos sabemos no se puede elaborar en ese tiempo, pues la idea es no tener contacto social, pues se aplicaron diferentes medidas económicas para poder sobrellevar de mejor manera esta nueva realidad que estábamos viviendo. Ayudas económicas tales como lo son el aplazamiento de créditos que se llevaban antes de la pandemia, también préstamos para personas naturales y también una reducción en las tasas de intereses de todos los bancos. Claro que esto es un negocio, así que no van a perder pues su dinero y lo que harán es simplemente aplazar a más cuotas pero a menos interés cada cuota. Esto quiere decir que las personas terminarán pagando el mismo valor del préstamo que el banco les dio, pero a un plazo mayor para que el dinero sea, entre comillas, más fácil de conseguir. Así,
pues aliviando entre comillas lo que sería la carga económica de cada uno de los hogares. Pero en realidad lo que hacen los bancos es refinanciar estos préstamos a un mayor plazo. Entonces lo que hacen es poner interés sobre interés, lo que genera a largo plazo una deuda aún mayor para cada uno de los hogares. Así que en realidad no es como un alivio económico tan real. En nuestro caso, anualmente se está pagando una cuota del 32% sobre el interés. Nosotros también podemos decir que esto es una medida que está tomando el gobierno y el dinero debe salir de algún lado. Y para ello, el gobierno colombiano está tomando préstamos de bancos extranjeros de aproximadamente 823 millones de pesos, una suma totalmente exagerada. Y esto aumenta aumenta las estadísticas de la deuda externa a un 63%. Con esto sería la deuda externa más grande que ha tenido Colombia en la historia, con préstamos cercanos a los 200 millones de euros. Este dinero, este dinero se pagará en 23 cuotas que no se terminarán de pagar hasta el 15 de noviembre del 2035. Otro hecho a nivel ya más global, se podría decir que la economía está ahorita en números rojos en muchos de los sectores en los que antes estaban en un gran auge. Por ejemplo, como lo podrían ser algunas de en las bolsas de valores, las inversiones que son para el entretenimiento o para el esparcimiento, por decirlo de alguna manera, han sufrido una gran baja, precisamente por el hecho de que el entretenimiento presencial ya no se puede normalizar en este momento. Entonces se está teniendo ciertos bajones en lo que sería el medio de entretenimiento en el mundo. Otro hecho que es totalmente innegable es que en China el 2% de la manufactura a nivel mundial se encuentra en este país, y por los cierres que hubieron en el mes de enero y febrero, el, la manufactura obviamente estuvo cerrada, haciendo que se perdieran 50 millones de dólares a nivel mundial. Un hecho que también es muy preocupante para las personas trabajadoras es que según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, más de 195 millones de trabajos se perderán por culpa de la pandemia, haciendo que de una gran caída a lo que sería a la economía individual, y también haciendo que los índices de pobreza aumenten en los países. Ya más a nivel personal y de lo que he podido percatarme en mi realidad, es que muchos negocios han cerrado por culpa de el bajo flujo de clientes que hay por estas épocas. Por ejemplo, al lado de mi casa había una barbería, pero la cual lastimosamente tuvo que cerrar, pues no tuvo los recursos para mantenerse antes de poder volver a reabrir sus puertas al público. Esto también lo he visto muchas veces en restaurantes que no se pudieron mantener el tiempo suficiente para poder volver a abrir sus puertas al público. Lastimosamente esto quita empleos y destruye economías individuales, haciendo que las personas se endeuden aún más con todos los proyectos que tenían y no se pudieron realizar, dejando solamente una carga a lo que serían sus hogares de forma económica. Estamos ante una crisis verdaderamente preocupante a nivel económico y a nivel de salud. Lo que debemos hacer es buscar alternativas. Estadísticas dicen que el dinero ahora se está moviendo por medio del Internet. Por ejemplo, un ejemplo de negocio rentable serían los envíos a corta distancia. Por ejemplo, las empresas Rappi y Uber Eats tuvieron una subida en sus acciones de un 12%. Al igual que se está haciendo muy popular el hecho de ser un influencer, que es una persona que tiene cierta popularidad en redes sociales y con eso puede monetizar su imagen.
Esta pandemia no solo ha traído problemas, sino también ha traído oportunidades para poder emprender y mirar nuevos horizontes que antes no se podían contemplar. En mi casa, en lo personal, no hemos sufrido un impacto tan duro en lo que sería económicamente, pues afortunadamente mis papás han tenido un trabajo estable y aunque son independientes, ellos tienen un flujo bastante constante de clientes que ya son fieles a ellos. Eh, Aunque lastimosamente ahorita hubo un fuerte impacto, para nuestra casa pues tocó remodelar absolutamente todo el negocio de mis papás para poder cumplir las, las medidas de bioseguridad que se les exigía. Ellos son odontólogos y pues por eso tocó hacer estas remodelaciones. Pero afortunadamente ya han finalizado con eso y están trabajando normalmente. Claro que se ha visto una baja en lo que respecta a antes de la cuarentena, pero no nos ha tocado vivir ninguna situación crítica hasta el momento. Mi conclusión es que aunque se vayan a ver afectadas muchas personas lastimosamente por lo que es la cuarentena, a nivel personal no vamos a sufrir tanto ese impacto hasta lo que llevamos de este 2020 y ojalá que no lo tengamos que sufrir. Y esto sería todo, muchas gracias.